Hola, hoy vamos a hablar de un tema que es el TDAH y vamos a hablar de una perspectiva no solamente de conducta, sino genética, de alimentación, de estilo de vida y metabólica. Ya verán cómo la calidad de vida de estos pacientes mejora con hacer cambios prácticamente de higiene de vida. Hola y bienvenidos al podcast Cuídate y Vive de NUMED. En esta temporada, en el capítulo 8, vamos a tratar un tema que está siendo de mucho debate, pero que debe ser aclarado en base a la ciencia. Hoy día, y es algo que choca mucho con toda la información que hay acerca de lo que es la nutrición, de lo que es la parte de estilo de vida y enfermedades. Hace unos años era normal ver colegas, por ejemplo, cuando se hablaba de nutrición y diabetes, tener dudas con respecto a si el impacto de las comidas pudiera ayudar, y sí ayuda. Incluso llega a curar enfermedades de este tipo, que es la hipertensión. Hoy día ya es una realidad que toda condición médica, tanto preventiva como para tratar la enfermedad, tiene un componente del estilo de vida. Y los trastornos de la conducta no son una excepción. De hecho, muchos de ellos están ligados estrechamente a que la mejoría o que esto puedan empeorar depende de la calidad de la alimentación, de la calidad de sueño, de si hace actividad física o no. Todo esto está estrechamente ligado a estas condiciones. Pudiéramos decir entonces que la nutrición adecuada pudiera curar estas enfermedades. En el caso del TDAH no, ya que al contrario, esto puede ayudar muchísimo a mejorar la calidad de vida de estos pacientes, tratando los síntomas. La revista Lancet acaba de publicar que el 53% de los niños, y estamos hablando de un seguimiento de más de 10 años, que fueron sometidos a alimentación antiinflamatoria, donde se eliminó alimentos proinflamatorios, alimentos que vienen en caja, que tienen colorantes, que tienen espesantes de cierto tipo, que vamos a mencionar aquí, y no menos importante, que tuvieron una microbiota intestinal más sana, mejoraron los síntomas en un 53%. Esto para los padres que tienen estos niños, para los adultos también con este diagnóstico, es una excelente noticia, porque prácticamente estamos hablando de mejorar en un 50% la calidad de vida de estos pacientes. Entonces es algo para tomárselo en serio. Esto no es nada de invento, esto está basado en la ciencia. Al final de este capítulo voy a dejar parte de los estudios donde se extrae esta información y que puedan confiar en ello. Los últimos 7 años en nutrición, quienes trabajamos con estos temas, hemos estudiado bien de cerca lo que es la epigenética, que hoy sabemos que la epigenética influye muchísimo en cambiar patrones, incluso genéticos en los pacientes por condiciones de salud que traen de sus padres o antecesores o parte que tiene que ver con antecedentes, como decimos en medicina, y también de lo que es la metagenómica y la nutrigenómica, que tienen que ver con cómo los alimentos, la combinación de los mismos, ayuda a que conexiones biológicas y bioquímicas y fisiológicas se lleven a cabo en los pacientes. Y más recientemente, ya con evidencia fuerte, estamos hablando de estudios transversales, estudios multisistémicos y de doble comparación y a doble ciego de la microbiota intestinal. Toda esta información se combina perfectamente con estas patologías y ya hoy sabemos acerca de interruptores específicos. Por ejemplo, el caso de esta condición, hay un tema específicamente con el gen llamado MTHFR. Ese gen que tienen códigos, que hemos dicho aquí, en otros capítulos que hemos dado, la importancia que tiene que ya se pueden leer directamente los códigos con pruebas específicas en los pacientes y saber si usted tiene una condición de base autoinmune, a nivel de una enfermedad, incluso de cánceres que se pueden detectar a tiempo con estas pruebas. Y es importante entender que este gen en específico está estrechamente ligado a lo que tiene que ver el metabolismo de los folatos. Tanto es así que cuando este no está presente, hay un problema muy serio, y es que este es el que estimula en los alimentos la forma activa del 5-MTHF, y es el que tiene que ver con la conversión de los folatos, que recuerden tienen un rol importantísimo a nivel cerebral. ¿Y esto qué tiene que ver, Richard? Bueno, lo que pasa es que si esto no funciona bien, si este folato o esta combinación no se consigue con la dieta, empeoran los síntomas. Y las consecuencias de esto es una alteración de la dopamina, de la serotonina y de la norepinefrina, hormonas que están estrechamente ligadas a lo que es la calidad de vida de los pacientes. Cuando hablamos de microbiota, en uno de los capítulos anteriores, dijimos la importancia que tiene la microbiota intestinal en la producción de dopamina y serotonina.
estamos hablando, las cosas que te dan ánimo como las cosas que te ayudan a tener calidad de vida, tienen que ver en un 87% con la microbiota intestinal. Cuando damos estos datos, es bueno aclarar que para que esto ocurra, primero hay que tratar de lo que es la parte de metilación de los pacientes. ¿Qué es metilar? La metilación no es más que cómo se van modificando los genes partiendo del estilo de vida de los pacientes. Por ejemplo, hoy sabemos que el 70% de la alimentación de los niños está estrechamente ligada a los hábitos y alimentación de los padres. Un padre que tenga como hábito comer alimentos ultraprocesados, consumo de refrescos, consumo de cereales industrializados, de aceites de palma y demás, tiene una mayor probabilidad de que afecte a nivel conductual casi en un 70% a las personas que viven con él. Y es lógico, ya que los niños no tienen la capacidad ni el sustento económico para comprar por sí mismos los alimentos que necesitan si los padres no practican lo mismo. No menos importante, esto va a aumentar el estrés oxidativo, esto crea un cúmulo de toxinas en los niños y sube la homocisteína, que es peligrosísima a nivel de lo que es la parte proinflamatoria. Entonces, ¿qué es lo primero que tienen que tomar en cuenta? La mayoría de los estudios que ya mencioné, ¿qué investigó Lancet, Richard? ¿Cómo ellos dieron con esta información? Vamos a dividirlo en dos grupos. El primer grupo es los alimentos que tenemos que evitar. Y en segundo lugar, hablaremos de los alimentos que más convienen a los niños. Pero no solamente esto, vamos a introducir aquí también, que es información ya dentro de lo que son los estudios que se han realizado, cuáles son los suplementos que tienen más evidencia en estas condiciones, para poder dárselo a sus niños una vez descartado con analíticas, que también existen análisis para la metilación y análisis también para dar con estos genes. Lo primero fue que en los estudios que ya mencioné, lo que primero se eliminó fue la caseína. La caseína, recuerden, es la proteína de la leche. La gente tiende a confundir la lactosa, que es el azúcar de la leche, con la caseína. Y me topo con muchas madres en la consulta que llevan a los niños con esta condición y lo que le han quitado de la leche con lactosa. Les digo, no. El tema con esto es la caseína, que es la proteína de la leche, que está estrechamente ligada a factores proinflamatorios, ya que la mucosa de estos niños intestinal tiene menos permeabilidad que una mucosa intestinal de una persona con una microbiota sana. Voy a repetir eso. Recuerdan que hablamos de eubiosis y disbiosis. Eubiosis es que usted tiene unas bacterias buenas en su intestino en un mayor volumen y eso permite una mejor digestión, un mejor manejo de las emociones, un mejor manejo cardiovascular, renal, en fin. Todo lo que hemos hablado aquí sobre eje intestino-cerebro, eje intestino-riñón, eje intestino-órgano, todo el cuerpo lleva un eje por las bacterias buenas o malas que usted desarrolle. La mayoría de estos niños, casi en un 90%, tenían disbiosis intestinal. Dígase, la alimentación que tenían era pollo frito, pastas, cereales de caja, refrescos, jaleas con colorantes rojo. Recuerden que uno de los peores es el colorante rojo y el amarillo. Todas estas sustancias que vamos a tratar de desglosar, la que deben evitar y por cuáles sustituirlas, era la que tenían presente estos niños. Entonces, estaba la mayoría en disbiosis, dígase, en un desorden intestinal. Eubiosis es lo correcto, disbiosis, el 90% de estos niños tenían esta condición. Y un hábito férreo a lo que era la parte de consumo de refrescos y de bebidas chocolatadas industrializadas. No estoy hablando de cacao al 80%, sino con sabor a chocolate, que es totalmente diferente y es de las cosas que más reciben los niños. Lo primero que digo se eliminó fue la caseína, pero también se elimina dentro de lo que son los carbohidratos el gluten. El gluten, recuerden que es la proteína de estos alimentos. Pero volvamos a la caseína de la leche y para luego tocar la parte del gluten. Y ustedes dirán, bueno, no pueden consumir ningún tipo de leche. El problema es la industrialización que está teniendo la leche, salvo raras excepciones, y también las harinas en el lado occidental. Dígase, lo que vivimos en el lado occidental de América Latina, Estados Unidos, el Caribe y Centroamérica, que son precisamente las zonas más afectadas por este flagelo. Esto es importante que ustedes lo entiendan porque se van a topar que en otras regiones como Europa y estos lugares no precisa ese problema y de hecho casi nunca se les retiran estos alimentos porque no tienen esa cantidad de gluten en el caso de los carbohidratos y esa cantidad de caseína en el caso de la leche por la industrialización que ésta tiene. ¿Qué quiere decir esto? Recuerden, dos grupos de alimentos que primero se eliminaron fue la caseína de la leche, o sea, se usa leche sin caseína, que ya la hay, y también lo que es el gluten. Por eso usted ve el alto consumo que hay, por ejemplo, de alimentos derivados de harina libres de gluten, porque es una de las condiciones que se presentan para que los niños puedan evitar esos alimentos. Una vez se retiran esos alimentos, inmediatamente se empiezan a ver cambios comportamentales, según lo que entonces que explica la revista Lancet, según su estudio, en un 53%. Luego de que eliminaron esto, entonces
empezaron a suplementar a los niños con 4 suplementos principalmente, que fueron los que mayor evidencia presentaron, por algo sencillo. Algo que sí se descubrió en la mayoría de los niños con este tema conductual es que presentan un problema de cómo digieren los alimentos, por lo saturado y inflamado que están estos niños. Recuerden que una de las características es la hiperactividad. No pueden estar tranquilos, interrumpen cuando se les habla, no pueden sostener interés marcado en algo, sino que constantemente están buscando cómo entretenerse, y cuando eso se exacerba encima de la condición de base por los alimentos que usted agrega, esto es terrible. El tercer grupo de alimentos que se eliminó fue el azúcar añadida, o sea, lo que es la parte de agregar el azúcar blanca, azúcar morena. Se quitó esa parte porque también todo este tipo de alimentos aceleraba lo que era la conducta de impulsividad de estos niños. Y no menos importante, también se agregó un mayor consumo de agua. Dígase, casualmente estos niños bebían en la mayoría o tomaban en la mayoría muy poca cantidad de agua. Y el agua tiene que ver con todos los procesos bioquímicos fisiológicos de los organismos vivos. Se dieron cuenta de esto y aumentaron la ingesta de líquido, la cual ellos sustituían con bebidas chocolatadas, con refrescos y con jugos. Los jugos de fruta también fueron retirados. Lo que se le dio básicamente fue alimentos altos en proteínas, en omega 3 y en omega 6, sobre todo en omega 3. Un ejemplo podría consistir en pollo, aguacate y huevos, por ejemplo. Y se le daban vegetales de hojas verdes, porque los vegetales de hojas verdes son los que más folatos tienen. Espinaca, lechuga, este tipo de alimentos. Y ustedes dirán, sí, oye, muy bonito, doctor Marín, pero mis hijos ninguno comen esas cosas. El 70% de los niños que pudo hacer esto fue quien vio a sus padres comiendo esto. Los primeros que tienen que participar en consumir esas cosas son ustedes. Los aceites, que la mayoría consumían aceite de origen vegetal, que es con lo que la industria hace la mayoría de los alimentos, fueron sustituidos por aceite de aguacate, por aceite de oliva. Fue lo que mejor funcionó para estos niños porque la hiperactividad disminuyó, aumentó la cantidad de omega 3 y mejoró incluso los niveles de colesterol. Los derivados de proteína evitaron la carne roja por la cantidad, por ejemplo, de sulfito y hormonas que tenían lo mismo, y se le eliminó también los embutidos por la alta carga de grasa de origen animal que tenían los mismos. Toda esta alimentación, eliminando lo que ya mencioné, caseína, la parte también que corresponde al gluten, que es la proteína de los carbohidratos, y no menos importante, todo lo que tenía que ver con bollería, cereales, azúcar añadida. Cuando se retiren estos alimentos, ¿por qué creen ustedes que fue sustituido básicamente el pan y los derivados? Pues por víveres. Se le agregó plátano, se le agregó yautía, se le agregó yuca, todo esto. Y ustedes dirán, pero estos alimentos son muy calóricos, Richard. Aquí no es un tema del consumo calórico del niño, sino del origen del alimento y el impacto que tiene a nivel de la microbiota intestinal. Porque una de las cosas que más impactó, según los científicos, es que la variedad de los alimentos concretó una mayor cantidad de fibra. La fibra es de suma importancia porque la fibra, que cuando hablamos de diabetes, recuerden, lo dijimos, ayuda a que el bolo y la dirección de la insulina dure más tiempo en redoblar los alimentos. Y esto hace que haya menos voluntad de hiperactividad. Estamos aclarando aquí el tipo de alimentos. Vamos a decir una lista de cosas que pueden empeorarlo. Y esto fue lo que se hizo en la mayoría de los estudios. Pero otra de las investigaciones interesantes, aquellos niños que aún con estas medidas no cambiaron, es que se hizo lo que llamamos trasplante de microbiota intestinal. Recuerden cuando hablamos de microbiota intestinal, que yo les decía a ustedes, de que hoy día ya se tiene información con evidencia, y esto fue aceptado por la OMS y fue presentado por la revista Nature, acerca del impacto que tiene el trasplante de heces, así como lo escuchan, de personas sanas de microbiota a personas que tienen una disbiosis o daño intestinal por distorsión alimentaria y bacterias. Cuando se hizo esto, la mayoría de los niños empezaron a producir más butirato. El butirato, lo mencionamos aquella vez, se oye un poquito extraño, es cadena, lo que tiene que ver con ácido de cadena corta, ácido de cadena media, disculpen, que son los que van a ayudar a que las bacterias, por ejemplo, puedan alimentarse correctamente. Cuando se hizo esto, mejoró, de ese 53%, mejoró a un 72% de los niños que recibieron el trasplante de microbiota. O sea, fíjense por dónde va esto, por eso la importancia de que ustedes que están en su pediatra con sus niños, de que ustedes que están, por ejemplo, llevando tratamientos a nivel de psicología, de psiquiatría con sus niños, por favor, pregunten a los especialistas, ¿qué piensa usted de la alimentación? ¿Piensa que mi hijo debe cambiar la forma de comer? Toquen esos temas porque cada especialista nos enfocamos en nuestro expertise, en lo que nosotros hacemos con nuestros pacientes.
La mayoría de los psiquiatras, la mayoría de los psicólogos ya se hacen acompañar de un nutricionista. No tiene que ser el doctor María en el NUMED, sino de que ustedes tienen que entender de que es un derecho que tienen porque la evidencia está ahí. Y si habláramos de suplementos, Richard, ¿cuáles fueron los suplementos que más ayudaron a esto? Lo primero fue descartar todo lo que eran los alimentos, por ejemplo, que contenían, para poder hablar de suplementos, los diferentes colorantes. Hay colorantes que son prohibidos totalmente porque en aquellos niños que lo consumían el daño era casi en la microbiota de un 95%. Y estamos hablando del color rojo, el colorante 40, el amarillo 5 y el amarillo 6. Estamos hablando de benzoato de sodio y también el azúcar refinada que se eliminó en este grupo de alimentos. Es importante, repito, del rojo 40, amarillo 5 y 6, el benzoato de sódico y el azúcar refinada y también todo lo que son, por ejemplo, alimentos muy conocidos por ustedes. Pero ¿cuáles alimentos específicos, Richard, que pudieran en Latinoamérica estar consumiendo nuestros niños tienen estos colorantes en mayor cantidad según lo estudiado? Bueno, no sé si han oído hablar de un producto que se llama Taki. Los Taki son los que mayor cantidad tienen de estas sustancias colorantes y que mostraron en los estudios mayor cantidad de hiperactividad. Está Capitán Crush y también Cool A, que ustedes lo conocen, que es uno de los jugos más populares en Latinoamérica que se usaba mucho en los 90 y parte del principio del 2000. La lista es larga, no es una información que no pueda dar porque ustedes pueden buscar en la página alimentos prohibidos, alimentos por los que se puede sustituir, ya la IA da esa información. Lo que le van a pedir es que se lo den en base a evidencia clínica buscada en PubMed y en Cochrane para que puedan ver una lista completa. Mencioné unos que sé que muchos de nuestros niños están consumiendo y obviamente los refrescos de cola son los que más tienen esta sustancia. Entonces, cuando el niño consume esto es como una ruleta rusa, como dice el estudio, ya que hacen unos picos tales que se salen de control totalmente al punto tal de incluso saltar encima de lugares para poder sacar de su cuerpo esa energía. Si habláramos de alimentos que pudieran ayudar, antes de hablar directamente de los suplementos, el objetivo es simple: carbohidratos complejos. En esto entra la quinoa, en esto entran los víveres de todo tipo, excepto la papa, que sube mucho la parte calórica, y recuerden el aceite de oliva y el aceite de aguacate. Ahora bien, cuando hablamos ya de lo que son los suplementos, digamos que hay 4 suplementos estrellas para esto, que son estrellas porque son los que más evidencia tienen. Ustedes van a escuchar de tratamientos de un suplemento del otro. Recuerdo lo que dije en inicio. Ninguna de estas ayudas va a curar la enfermedad en un 100%. Aquí estamos hablando de la mejoría de los síntomas. Y esto habla de una mejor calidad de vida. Y quienes viven con niños con esta condición y adultos que tienen esta condición, saben a qué me refiero con respecto a la calidad de vida con lo que consuman. El primero de los suplementos, así como lo hemos dicho en otros episodios, en otras condiciones que también ayuda, es el omega 3. Pero sobre todo EPA y DHA, o sea, tiene que ser un omega 3 que tenga mezclado omega 6 y omega 3. Y recuerden que hay una proporción bioquímica que es 3:1, dígase, 3 proporción de omega 6, 1 proporción de omega 3. ¿A qué me refiero? Muchos de ustedes llevan dietas, por ejemplo, en las cuales ustedes ponen almendras, las almendras tienen omega 3, omega 6, disculpen, que le conviene a los niños. Pero también tienen en la mañana, por ejemplo, espinaca en unos huevos y eso, y también hay omega 6 en eso. Cuando usted tiene tanto omega 6 en un día de comida, tiene que agregar pescado, sardinas o tuna. Los pescados que mejor respuesta tuvieron estos niños fueron la sardina, la tilapia y la tuna en aceite. Aunque, hay que decirlo, parte del gran problema de estos niños son los metales. Y hoy día sabemos que hay un gran problema en las proteínas de origen comercial que vienen cargadas de metales, que son de los capítulos que vamos a dar aquí para explicar en qué consiste eso. Y tienen que tratar de leer de que está libre de metales la proteína de sustituto que usted le dé a estos niños. Digo esto porque ya hay proteínas comercializadas libres de la parte de gluten, de la parte, disculpen, de lactosa y también libres de caseína. Y mucha gente la compra, pero muchas de esas proteínas tienen muchos metales y ellos son enemigos de los metales porque compiten con los folatos. Vuelvo a lo que les decía, el omega 3 es 1A para estos niños y la dosis se habla de 1000 a 2000 miligramos diarios. Otro de los productos es magnesio. El omega 3, recuerden, porque es antiinflamatorio, regula la parte intestinal y es parte del alimento de las bacterias gram positivas o buenas del intestino. El magnesio, que el magnesio, se ha hablado mucho, tiene mucha evidencia, regula, recuerden, más de 300 funciones en el organismo. Y parte de eso es que ayuda con el sistema nervioso del niño y mejora el sueño, lo cual que esto haga que entre en sueño profundo. Esto es muy importante porque el magnesio también ayuda con la permeabilidad intestinal, que es clave, ya que gran parte de los problemas que presentan estos niños es que no tienen la capacidad de absorber los nutrientes
que le conviene para metabolizar y metilar los folatos. Otro de ellos es el zinc. El zinc, recuerden que participa directamente en la regulación de la dopamina, que es una de las más afectadas en estos niños, pero también ayuda con el sistema inmunológico, ya que estos grupos de pacientes son muy vulnerables a las infecciones respiratorias. Y el zinc ayuda muchísimo y también tiene suficiente evidencia, según los estudios, para lo que es la permeabilidad intestinal. El hierro, ya que recuerden que el hierro es un neurotransmisor y muchos de estos niños cursan con anemia, ya que prácticamente les cuesta captar el oxígeno por lo inflamado que están, y parte del problema proinflamatorio es la falta de lo que es la absorción del hierro. Otro más que pudiéramos mencionar, que es muy importante para esto también, es la glutamina. La glutamina es el aminoácido más abundante del organismo y cumple un rol fundamental en la permeabilidad intestinal. Entonces, recordemos, omega 3, magnesio, zinc, hierro y no menos importante, la glutamina, que como les decía, es un aminoácido. Estos productos van a ser recomendados después de analíticas médicas, porque si, por ejemplo, cuando medimos todo lo que son los factores proinflamatorios, usted tiene una disbiosis, o sea, tiene una condición de que ya su microbiota intestinal está afectada, ese es un niño que va a tener mucho más síntomas de la condición y va a estar bastante hiperactivo. Mientras que si esté en eubiosis, dígase, que es la capacidad del organismo para tener bacterias atenuadas dentro del rango sano, entonces prácticamente no hay por qué darle este tipo de suplementación porque evidentemente lo está consiguiendo con las comidas. ¿Cómo pudiéramos, Richard, identificar aquellos alimentos ultraprocesados? Recuerden que, por ejemplo, todo lo que viene en latas, ya por ejemplo, como lo que es la parte, cuando habla de atún, es el atún, recuerden, todo lo que viene en lata, todo lo que viene en cajas, como los cereales, las salsas procesadas, los jugos concentrados, los embutidos, todos estos alimentos tienen espesantes, tienen colorantes de los que ya mencioné y, no menos importante, tienen también una alta concentración de azúcares. Entonces hay dos de los principales azúcares que más afectan. La azúcar refinada, hoy sabemos también que los edulcorantes, que esto es algo muy reciente, y también el jarabe de maíz, que eleva increíblemente la cantidad de azúcar en sangre. Entonces, ¿cómo pudiéramos entonces nosotros saber, Richard, qué nivel tan avanzado tiene mi hijo, qué nivel tan avanzado tiene esta persona con la que vivo, que tiene esta condición? Y para que puedan tener un abordaje completo, es importante que ya existen pruebas de homocisteína, importante medir la homocisteína, vitamina B, porque otro de los factores que es importante, que si está bajo hay que darle al niño, es complejo B. Y han visto que muchos médicos tienen en su práctica darle complejo B a estos niños combinados, ya que esto ayuda con condiciones metabólicas y bioquímicas para que mejore la calidad de vida del niño. Lo que pasa es que hoy sabemos que no basta solamente con dar suplementos, sino que tienes que cambiar la forma de alimentarse de estos niños para que el mismo suplemento tenga sentido. De hecho, usted me dirá, bueno, voy a empezar de una vez con los suplementos. No, usted debe primero cambiar la conducta alimentaria del niño y luego agregar los suplementos, porque si no, de nada vale. Un intestino no permeable, no importa qué suplemento usted dé, no se absorbe. Y es importante que tome en cuenta eso. Entonces se puede medir la vitamina B en analíticas normales, la homocisteína, se puede medir el zinc, el hierro y el magnesio, y también importante que existe, que es el perfil de ácidos grasos. Digo esto porque, como también he dicho, lo que debe hacer muchos padres que han investigado ya lo están haciendo y a veces están dando megadosis del producto y, no menos importante, sin haber hecho cambios en el estilo de vida del niño. O sea que fíjense que es importante que ustedes puedan hacerlo en manos de alguien que le pueda ayudar. Por eso le digo, esto es uno de los temas que maneja la nutrición, tanto las licenciaturas, los nutriólogos manejan esta información, usted siempre aclarando que tiene esta condición de base, fuera de que su niño o niña vaya a un tema de pérdida de peso, aclare que si en el camino también podemos mejorar esta condición. Entonces, es importante, recuerden, este no es un tema del cerebro aislado. Actualmente, yo le podría decir que yo personalmente no conozco una patología, ya sea conductual, ya sea multisistémica, bioquímica o fisiológica, en la cual no intervenga el cambio de alimentación correcta. Todas las patologías tienen un componente en lo que es la alimentación de los individuos. Así que no solo se trata de controlar lo que es la parte de los síntomas, se trata de darle al cerebro lo que necesita para que funcione mejor. Voy a dejarles como la información, como anexos, que va a estar dentro de este informativo que le estoy dando, los estudios de trasplante de microbiota, la revista Lancet que da esta información. Recuerden lo que dije al inicio, 53% de los síntomas desaparecen en condiciones de eubiosis, una buena calidad de microbiota intestinal, la suplementación correcta
y cambios a nivel alimentario solo en un 50%. Ese tipo de alimentación son hábitos que tiene el niño, porque normalmente son niños con los cuales casi no se puede negociar la comida, es lo que ellos digan. Pero si usted introduce poco a poco, esto puede durar hasta 3 meses, usted introduciendo los alimentos poco a poco, y recuerden, no va a funcionar si ustedes como padres o tutores no empiezan ustedes a hacer cambios comportamentales con la alimentación. Para lo que he mencionado, evitar el grupo de alimentos que he mencionado, no se necesita tener una condición médica. Si usted consume los alimentos que yo mencioné, que son proinflamatorios, usted tiene una condición médica, es que usted no lo sabe. Ellos lo saben porque te han diagnosticado. Entonces recuerden, todo lo que son alimentos procesados, colorantes 5, 6, 40, alimentos como caseína o contenido proteico de las leches como la caseína, el gluten de los carbohidratos, son enemigos y los azúcares refinados de estos niños. Si sabe de alguna persona, de algún niño o algún allegado con esta condición, hágale llegar esta información. Estar informado sobre la alimentación es un derecho. Ya hoy, recuerden, la IA, claro, con el nivel de OpenAI, con el nivel, por ejemplo, de ChatGPT, esta que tienen el origen Pro, usted pone esta información y le dice a nivel de lo que preguntas hacerle a mi pediatra, que así funcionan los prompters. ¿Qué puedo preguntar al pediatra sobre el TDAH que tiene mi niño, mi niña, respecto a la alimentación? Y ella le va a enseñar qué preguntas hacer al pediatra. Recuerde, usted tiene acceso a analíticas que usted puede pedir y tiene acceso también y derecho, vamos a decirlo así, a que se le acompañe con alimentación la condición de estos niños, porque cada vez son más, porque resulta que cada vez, en vez de mejorar con el estilo de vida que están llevando, estos niños y niñas están empeorando. Dios les bendiga y recuerde que hay 3 cosas que no se delegan: la salud, la felicidad y la educación. Esa es su responsabilidad. Dios les bendiga y nos vemos en un próximo capítulo de Cuídate y Vive NUMED.